El Rebbe nos enseñó que las 3 semanas hay que construir. La énfasis es en construir, no solo en el duelo, como la aloje habla de los alojes del duelo, lo que no hay que hacer, lo que está prohibido. Viene el Rebbe y el Rebbe nos enseña que aparte de eso también hay que aumentar en luz esos chasides. Y la luz se hace a través de construir. Por eso el Rebbe trae el Medrash. El Medrash lo que nos dice es que HaKadosh Baruj Hu le dijo a Yehezkel Hanovi, que nuestra tarea es, en el momento del Galut, es construir. Hashem le dijo a Yehezkel, eso que mi casa está destruido, entonces los Yehudim no van a ocuparse con el Beis Hamikdash. Obvio, que estudian sobre el Beis Hamikdash, que estudian las medidas del Beis Hamikdash. Y eso se considera como lo están construyendo. Y como el Rebbe explica la famosa Sige, que el hecho de estudiar y hablar del Beis Hamikdash es la mitzvah de construir. No es solamente recuerdo, no es una especie de homenaje, una especie de un recuerdo. Hablando del Beis Hamikdash, uno cumple la mitzvah. Hay una mitzvah. Ve'asur li mikdash ve'shachanti betocham. Construir un santuario, construir un Beis Hamikdash, esa mitzvah hay diferentes formas como cumplirla. Una de las maneras como cumplir la mitzvah es estudiando. Esto es lo que el Rebbe nos enseñó, y dicho eso, por eso todo el año, especialmente en esas 3 semanas, estudiamos los alojes del Beis Abchire, los alojes del Beis Hamikdash, y con eso estamos construyendo, y obvio que no quiere solo en palabras, pidiendo a Kodesh Baruch Hu, Sheibone Beis Hamikdash, Bimeiro Beyomeinu, que tengamos el Beis Hamikdash físico, material, Begashmies, construido hoy. Hoy vamos a hablar sobre 3 escuelas que hay en el entender cuál es el tema del Beis Hamikdash, que son 3 escuelas en el judaísmo en general. Las 3 escuelas se llama la escuela de Halajá, la escuela de Kabbalah y la escuela de Hasidut. Son 3 diferentes, son todos una Toire, obvio, hablando de Torah Hat, pero son 3 diferentes ópticas de lo mismo. Obvio que la Toire es Toiro Ajas, tiene cuerpo, tiene alma. En la práctica está la parte halajá de la Teire, que ahí hay toda una manera de ver, una manera de pensar, una manera de cumplir. Hay una parte que es la mística de la Teire. Y Torat HaSidut también vino a hacer una conexión de unificar y juntar alma y cuerpo. Eso fue la grandeza del Baal Shem Tov, que Baal Shem Tov empezó a preparar el mundo para la llegada de Moshiach. Yafutzu Mainoteja Jutza, los manantiales de Hasidut, que cuando venga Mashiach va a ser unión, Echad, Hashem Echad, Shmo Echad, Torah Echad, se va a revelar la unicidad en todo, la unicidad del mundo con Hashem, la unicidad de la Torah, la unicidad de Am Israel, y también esa unicidad donde las partes, diferentes niveles de la Torah se unen en una sola cosa. Hay otras escuelas, que también eso vamos a hablar hoy, vamos a ver la conexión, que también había siempre también 2 escuelas en la manera de entender la grandeza de Hashem, que también en eso tenemos la escuela de Hakirá. Hakirá es filosofía, Mezcar. Había Gdolei Israel, conocidos en el estudio de la fe, entender la fe a través de filosofía. Los grandes de ellos es Rabbi Saadia Gaon, era de los fundadores de la filosofía judía. Rabbi Saadia Gaon vivía hace más que 1000 años atrás, antes del Rambam, antes de Rashi. Él escribió un libro, Emunot Vedeot. Hay otro, Rambam mismo, el Moreh Nevuchim. Y toda una línea de grandes Gdolei Israel, el Kuzari, muy conocido, Rabbi Yehuda Levi, grandes Gdolei Israel que revelaron
el estudio de la fe. Esto ya no es un tema de halajá. Eso es hablando sobre Akadosh Baruj Hu, pero a través de la filosofía. Mezclar, analizar, preguntar, comprobar la existencia de Hashem, comprobar la creación del mundo a través de Hashem, comprobar que la Torah es min hashamayim a través de lógica. Eso era una escuela. Luego está la escuela de la Kabbalah. ¿Por qué digo luego? Porque la Kabbalah empezó un poco más tarde. A pesar que las fuentes de la Kabbalah son muy antiguas, Rabbi Shimon Bar Yochai, pero sabemos que Rabbi Shimon era un momento, se reveló y volvió a ocultarse muchos años. Kabbalah como un estudio continuo con generaciones empezó recién más adelante, un poco después del Rambam. En la época, un poco después del Rambam, el de los más grandes es el Ramban. El Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman era uno de los primeros cabalistas reveladas. Tenemos Rabbi Yehuda Hasid, etcétera, donde ahí empezó el tema de la Kabbalah. Y de ahí después llegó hasta el Arizal, Ramak, que ahora también esta semana es el Yortzeit de Ramak. Creo que mañana, o hoy o mañana, no sé, uno de estos días. La Arizal la semana que viene, el Yortzeit. Entonces acá también encontramos entonces tres escuelas. La escuela de la filosofía, la escuela de la Kabbalah y la escuela de Hasidut, que hizo también Hasidut Chabad en especial, que juntó en alguna manera las dos cosas. Hasidut Chabad es Kabbalah, pero es lógico, hay una mezcla de las dos cosas de manera muy clara, muy fuerte, que une las dos escuelas y lo hace uno, explica temas cabalísticos a través de comprobaciones y lógica. Es esa mezcla interesante que hizo el Alter Rebbe y los 7 generaciones de Chabad. Cada Rebbe profundizó, reveló más profundidad. La pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con el Bet HaMikdash? De eso vamos a hablar hoy. Entonces, cuando nosotros hablamos del Bet HaMikdash y cuál es el sentido del Bet HaMikdash, empezando de lo que empezamos al principio, la escuela de Halajá y la escuela de Kabbalah. El Rambam con el Ramban. Tomando el Rambam como Halajá. Sabemos que el Baal Shem Tov dijo que el Rambam también estudió Kabbalah. El Maharal Miprag, hay una Kabole del Maharal Miprag, que el Rambam sí estudió Kabbalah. Y hay pruebas que el Rambam estudió Kabbalah. Hay diferentes partes en el Rambam que se ve que el Rambam tenía algunas partes por lo menos del Zohar. Y el Rambam sabía de algunas cosas cabalísticas. Pero en forma revelado sabemos que el Rambam no mostró en ningún lado de sus libros su sabiduría cabalística. Es todo muy secreto, secreto, secreto. El Rambam se destaca como un libro de halajá. Esto es el libro que estamos estudiando todos los días. El Sefer HaMitzvot, Mishneh Torah, Yad HaZaká, el libro de halajá. El Ramban, su libro más famoso del Ramban es el Pirush sobre el Humash. Que en el Pirush sobre el Humash encontramos que explica Pshat, pero también explica Kabbalah. En muchos psukim, el Ramban siempre dice, Val Pi Asod, Yesh Po Sod, dice un secreto, lo dice en forma muy cerrado. El que no estudia Chassidus le va a costar mucho entender. El Ramban tira como una chispa, tira una frase, un código, te lo dejo más como picando y no te dice mucho más. Pero vemos que el Ramban empezó a revelar los secretos de Kabbalah. En el tema del Bet HaMikdash es el famoso machloket que hay entre el Rambam y el Ramban. ¿Cuál es el punto principal del Bet HaMikdash? Cuando el Rambam en su halajot, Ilhot Bet HaBechirá, cuando habla sobre el tema del Bet HaMikdash, el Rambam dice cuál es el tema del Bet HaMikdash. El primer aloje, el Rambam empieza, Ilhot Bet HaBechirá, mitzvah. La mitzvah de construir el Bet HaMikdash es que hay que hacer
una casa, la asot bait la Hashem, muhan liot makrivim bo korbanot. El Bet HaMikdash es una casa que tiene que estar preparada para traer korbanot. Y ahí hay a la regel, etc. Eso es el Rambam. Alajá. El Ramban en su Perú sobre el Humash, el Ramban trae en algunos lugares, por ejemplo en Parashat Trumá, donde la Torah empieza a hablar de la mitzvah de construir el Mishkan, el Ramban dice, Ikar ha'chefetz b'Mishkan u'makom menuchat ha'shchina shu Aarón. El Ramban dice cuál es el punto principal, Ikar ha'chefetz, cuál es el deseo principal que Akadosh Baruj Hu tiene en el Bet HaMikdash, es tener un lugar para la Shechina, que es el Aarón HaKodesh. Venoadeti lecha sham, vedibarti icham al hakaporet, es el lugar donde yo me revelo a ti, a Moshe, voy a hablar con vos, con Moshe, y por eso dice el Ramban, la Torah anticipa el Aarón y el Kaporet, porque eso viene primero en importancia. Claramente una diferencia entre el Rambam y el Ramban. Según el Rambam, ¿cuál es el punto principal del Bet HaMikdash? Un lugar de ofrendas, un lugar de korbanot. Según el Ramban, ¿cuál es el punto principal del Bet HaMikdash? Un lugar para la Shechina, el lugar del Aarón HaKodesh. En otras palabras, son dos diferencias. Una diferencia es qué recipiente, qué kli, qué lugar en el Bet HaMikdash es el más importante. Para el Rambam, Maimónides, es el Mizbeach, y por eso también vemos que el Rambam lo primero que explica es el Mizbeach. Los primeros dos capítulos, el Rambam habla del Mizbeach, porque para el Rambam lo más importante es el Mizbeach, es el trabajo. Entonces, número uno, ¿qué kli es lo principal? Según el Ramban, Nachmanides, el Aarón HaKodesh es lo principal. Por eso la Torah empieza a hablar del Aarón HaKodesh, porque esto es lo más importante. Y según, eso es una diferencia. Y la segunda diferencia, que es la raíz de esas diferencias, ¿para quién está esa casa? ¿La casa es para nosotros, para el pueblo, o es para Dios? Según el Maimónides, el Rambam, la casa es para el pueblo. El Bet HaMikdash es una casa para Am Israel, para que ellos puedan hacer ahí sus korbanot, su aliyah la regel, sus reuniones, la fiesta, era para Am Israel principalmente. Según el Ramban Nachmanides, no, es una casa para Dios. Es la casa para Kadosh Baruj Hu, es el lugar donde Hashem se revela, es la casa donde Hashem esté. Esto es el punto principal. Y eso es muy interesante. ¿Cuál es el motivo de esa diferencia? Como dijimos, ¿es alajá o es kabbalah? El Rambam, que su tema es alajá, este es el objetivo de su libro, eso fue su punto principal, traer la alajá de la forma más ordenada, como el Rambam explica en la introducción de su libro. Por eso el Rambam dice, alágicamente, Bet HaMikdash, mirándolo en óptica, anteojos de alajá, es una casa para Am Israel. Es una casa de alajá, montón de mitzvot que se puede cumplir solamente en el Bet HaMikdash. Korbanot, Ketoret, Kohanim, Levim, etc. Y todos los alajot que tienen que ver con Am Israel. Alágicamente, esta es la casa. El Ramban, que su tema es Kabbalah, mira al Bet HaMikdash con ojos de Kabbalah, ojos de divinidad, ojos más espirituales. El Pnimiyut, hablando en el Pnimiyut, el tema del Bet HaMikdash es el Aarón HaKodesh, el lugar donde está la Shechina. Es más, el Ramban dice en su Perú sobre el Humash que cuál es el tema del Mishkan. Dice el Ramban que Akadosh Baruj Hu se reveló en Har Sinai, y Hashem bajó a Har Sinai, bajó él con toda su presencia, con todos los malachim. Y ese fue el Gilui máximo de toda la historia. Fue un momento de revelación, pero Am Israel no podían contener, soportar, aguantar por el Gilui. Era tan fuerte que se le voló el alma.
Parhan Ishmatan. Ese mismo Gilui, HaKadosh Baruj Hu pidió que esté en el Beis Hamikdash. Cuando armaron el Mishkan, dice el Ramban, Kavod, Asher Shachan, Benigle, ese Kavod, esa gloria, esa revelación divina que estaba revelada en el lugar del Har Sinai, ese mismo Kavod, Shachan Benistar Bemakom Aaron, ese mismo Gilui estaba, forma oculta, pero estaba ahí presente en el Bet HaMikdash, en el Mishkan. La diferencia entre Rambam y Ramban es tan fuerte que el Rambam Bechlal no habla sobre el Aron HaKodesh. Es algo increíble. Cuando buscamos en el Rambam trae los mitzvot. Si miramos en el Rambam, cuando trae la lista de los mitzvot, siempre en el título de cada tema, Rambam trae los mitzvot. ¿Cuáles son los mitzvot que el Rambam trae? Hay una mitzvah de construir un Bet HaMikdash. Mitzvah 2 es construir un Mizbeach. Mitzvah 3, no se puede subir en escaleras sobre el Mizbeach. Mitzvah 4, hay que tener temor al Bet HaMikdash, reverencia. Mitzvah 5, poner guardias. Mitzvah 6, no dejar de cuidarla. Listo. Aron HaKodesh, nada, cero. El Rambam no habla, según el Rambam, no hay una mitzvah de hacer un Aron HaKodesh. No es uno de los 613 mitzvot. Increíble. ¿Eh? ¿Cuál es el tema? Lo único que Rambam dice es, en Perek Dalet, después que habla del Mizbeach, y después de hablar de la menorá, después que habla del Shulchan, después que habló de todos los kelim que había servicio, en Perek Revi, el Rambam dice que había una piedra en el Kodesh HaKodashim. En esa piedra antes estaba el Aron HaKodesh, abajo de eso hay túneles, el Aron está escondido abajo de eso, y explica toda la historia. ¿Qué vemos de todo esto? Extremos. La diferencia entre Rambam y Ramban es tan fuerte. Para el Rambam el Bet HaMikdash es el lugar para Am Israel servir a Hashem. Para el Ramban el Bet HaMikdash es el lugar donde la Shekhinah está revelada. Ok, esto es escuela Halajá, escuela Kabbalah. Vamos al próximo tema. Escuela Hakirá, escuela Kabbalah. Filosofía y Kabbalah. El Rambam, el Maimónides, era también un hombre de filosofía, como dijimos antes. Están los libros de Halajá del Rambam, están los libros de filosofía del Rambam. Moreh Nevuchim. Había un maise que contó una persona muy importante en Israel, un rab muy importante, que estaba en Yehidus. Era una persona muy experto en los libros del Rambam. Muy interesante, contó detalles con Yehidus que tuvo con el Rebbe. Y el Rebbe le estaba hablando sobre el Rambam. El Rebbe se quejaba que la gente en el mundo hablan del Rambam y no tienen claro la figura del Rambam. ¿Cuál es la figura del Rambam? En el mundo más abierto, digamos, más light, más moderno, el Rambam lo ven como un gran filósofo, médico, toda su grandeza. Se olvidan que el Rambam en su principal era un hombre de halajá, un hombre de leyes, de cumplir. Y el Rebbe le dice, es verdad que el Rambam hizo 2 libros más conocidos, el Rambam hizo muchos más libros, pero los más conocidos del Rambam es el libro de Halajá del Rambam y el libro de Moreh Nevuchim, guía de perplejos, como se dice. Y el Rebbe le preguntó al Rabbi, ¿cómo te imaginas el Rambam en el día a día? ¿Cómo te imaginas el Rambam como persona? ¿Un hombre de libro? ¿Un hombre de Mishneh Torah o un hombre de Moreh Nevuchim? Bueno, se trata de imaginar el Rambam como figura en el día a día. Obvio que el Rambam en el día a día era un hombre de Mishneh Torah, un hombre de leyes, un hombre de halajá. Se levantaba a la mañana, iba al shul, hacía daven, cumplía y miraba cómo hay que hacer netilat yadayim y cómo hay que hacer
Su tema principal era halajá, pero como el mundo estaba en una situación de confusión, la época del Rambam era una época que hubo mucha confusión, era el comienzo donde en esa época empezó muy fuerte el Islam con su filosofía. Había filósofos árabes que escribieron libros y eso generó, y los Yehudim que vivían ahí en esa época empezó el Islam, etcétera, y había muchos Yehudim que se confundieron y pensaron, etcétera, tenían problemas de fe. Entonces Rambam no tenía opción y tenía que escribir un libro, guía de perplejos, para contestar preguntas en la inmune. En la práctica, el Rambam tiene esas dos caras. Está la cara halágica del Rambam y está la cara filosófica del Rambam. Y como dijimos antes, Rabbi Saadia Gaon, ya antes del Rambam, él vivía en Egipto, antes del Rambam, unos 100 años antes del Rambam por lo menos. Entonces él fue el primero que escribió libros de ese estilo. Rabbi Yehuda Levi, que vivía también en esa época. Y ahí vemos una diferencia interesante. Cuando hablan sobre el Bet HaMikdash, la Torah dice, Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Hágame una casa y yo quiero morar en el Bet HaMikdash. Voy a morar en esta casa. Y acá ya es una pregunta más mística, es una pregunta ya más de emuná, una pregunta más espiritual. ¿Qué quiere decir que Akadosh Baruj Hu mora en el Bet HaMikdash? ¿Es literal? ¿No es literal? ¿Es alegórico? ¿Cuál es el tema? Shlomo HaMelech que vio el momento de la revelación de Hashem en el primer Bet HaMikdash. La Torah dice, el Tanaj, en Melahim, capítulo 8, Melahim Aleph, capítulo 8, cuenta cómo fue el Gilui HaShechina en el Bet HaMikdash, cuando fue la inauguración del primer Bet HaMikdash en el mes de Tishrei. Shlomo HaMelech está ahí parado cuando están trayendo las ofrendas para el altar en el Bet HaMikdash, y bajó la nube y el fuego del Shamaim, y todo Am Israel lo vio y se aposternaron. Ahí Shlomo HaMelech habla palabras muy fuertes, muy emotivos, que Shlomo HaMelech está hablando todo una tefilá. Entre los psukim está el pasuk que Shlomo HaMelech dice, Haumnam yashav Elokim al haaretz. ¿Acaso es posible que Elohim, que Akadosh Baruj Hu habita en la tierra? Alo et hashamayim ushmei hashamayim lo yechalkeluja. El cielo de los cielos no pueden contener al Akadosh Baruj Hu, la presencia divina. Ve'av ki habayit hazeh, esta casa sí te va a poder contener. Shlomo HaMelech pregunta, se asombra. Eso es un pasuk. Vienen los mefarshim, dicen, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es el significado? ¿Cómo estudiamos ese versículo? Hay dos maneras, como dijimos, dos escuelas. Los libros que están escritos más como filosofía, Mechkar, el Rambam, Rabbi Saadia Gaon, el Radak, el Pirush sobre este pasuk. Si ustedes quieren mirar el Radak sobre este pasuk, el Radak, Rabbi David Kimchi, era uno de los Rishonim antes de Rashi todavía. Él escribió también su libro, es un libro muy importante, pero todavía no había Kabbalah en el mundo. Son Perushim que están relacionados más con la manera de entender las cosas a través de Hakira y filosofía. ¿Qué dicen todos ellos mefarshim? Que el Gilui de Hashem en el Bet HaMikdash no era mamash en forma revelada. Justamente esto es lo que Shlomo HaMelech estaba diciendo. Shlomo HaMelech estaba diciendo, si a los mundos superiores no pueden contener la presencia de Hashem, este mundo material lo va a poder contener. Imposible. Entonces,
¿Qué es lo que pasó acá? Hashem se reveló en el Bet HaMikdash. Dicen los Mefarshim, la revelación no era en el lugar. La revelación era en Am Israel que estaban en el lugar. Eso es lo que está diciendo Shlomo HaMelech. Am Israel, los Yehudim, tienen una Neshama. Y nosotros tenemos acá la manera de encontrarnos con HaKadosh Baruch Hu. El lugar del Bet HaMikdash es el lugar que Hashem eligió, que en ese lugar, cuando un Yehudí quiere encontrarse con Hashem de la manera más profunda, es en ese lugar. Hashem no se revela en el lugar físico. Porque, como dice Shlomo, si Hashem no puede revelarse en lugares espirituales, Hashem se va a revelar en el lugar físico. Si los mundos superiores, que son espirituales, no pueden contener el infinito, no pueden contener la presencia de Hashem, el mundo limitado material, ¿sí lo va a poder contener? Obvio que no. Imposible. Entonces, por eso dicen, Hashem no está dentro del lugar. Hashem está en el Yehudí que viene a ese lugar. Y la pregunta a Hashem, si es por el Yehudí, ¿por qué tengo que estar en el Bet HaMikdash? Puedo estar en Argentina, puedo estar en Estados Unidos, puedo estar en cualquier lugar, puedo estar en Tel Aviv. Me dirijo a Hashem y hago Davenen. Hashem está, Bechol Kareinu Elav, donde estamos. No. Hashem quiso que haya un lugar, que cuando vos vas a ese lugar, y en ese lugar ves los Kohanim, los Leviim, y el Aron HaKodesh, etc., ese lugar te ayuda a poder elevarte un poco más, sentir más espiritual, y ahí es donde te conectas con más profundidad. Increíble. Según eso, todo el tema no era el lugar físico del Bet HaMikdash. Así explican los Mefarshim. Viene el Ramban, y el Ramban escribió un libro, no es tan conocido. Hay un libro del Ramban, se llama Sha'ar HaGmul, Sefer HaGmul, un pequeño libro que hizo el Ramban, donde ahí el Ramban ataca, si podemos decir esas palabras, o critica, no sé qué palabra más fino. El Ramban critica al Rambam, y él escribe todo eso. Entonces el Ramban, el Nachmanides, escribió un libro, y en su libro el Humash también, donde ahí vemos su shita, que es la shita de Kabbalah. Y él dice, no, Chas v'Shalom, no es eso. La Shekhinah está revelada en el lugar del Bet HaMikdash. El lugar del Bet HaMikdash no es el lugar común, es otro lugar, es diferente. El Gilui HaShekhinah fue justamente la forma más interiorizada en ese espacio. El Bet HaMikdash era un kli, recipiente para percibir, para recibir esa santidad de Hashem. ¿Cómo es posible? Porque Hashem es todopoderoso. No hay ningún límite. Y si Él quiere estar en ese lugar, puede estar. Dice el Ramban justamente esto es lo que dice Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech se asombró. Y Shlomo HaMelech de asombro dijo, ¿cómo es posible? Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener tu presencia, este lugar físico material te va a poder contener. Pero ¿por qué lo preguntó? No porque no es así, porque vio que es así. Vio la revelación de Hashem en el lugar Gashmi del Bet HaMikdash. Había algo que no coincidía. El lugar Gashmi Mamash se transformó en un lugar donde la presencia de Hashem con toda su potencia infinito está dentro del lugar. Vio el Aron HaKodesh, que tenía espacio y no tenía espacio a la vez, como ha sabido la Gemara en Baba Batra, que el mismo Gashmies, con centímetros, uno medía el espacio del Aron HaKodesh, que tenía 2 amot y medio, más o menos 1,20 metros, digamos, ¿sí? Que tenía 1,40 metros, que tenía el Aron HaKodesh. Y cuando medías en la casa como si fuera que no existía esa medida,
Vio Begashmi es la presencia de Hashem, era el lugar, es otro lugar. Y no solo Shlomo HaMelech, antes de Shlomo HaMelech, Jacob vino. El primer encuentro que encontramos en la Torah con el Makom Habayit era Jacob vino. Jacob vino está en esa noche caminando a Harán y se queda en el Har Habayit. ¿Qué es lo que ve? Manorá a Makom Hazeh. El Makom es otro Makom. Ein ze ki'im bet Elokim. ¿Qué dice el Targum? Onkelus, el Rebbe lo trae en los Mamarim, que de ahora, Mamarim de estos días. Ein ze, dice el Targum Onkelus. Leis dein asar hedioit. El lugar, este lugar, es otro lugar. No es un lugar común. Hedioit es simple. ¿Yeah? Ein ze asar hedioit. No es un lugar simple. El lugar es un lugar sagrado, es un lugar que el lugar mismo grita, Einait Milvadoi, es otro lugar. Entonces, volviendo al Ramban, dice el Ramban, eso es el Gilui Beis Hamikdash. El Beis Hamikdash, la Shechina mismo estaba revelada en la manera más profunda, en el lugar mismo. Sefer HaChinuch, todos conocen el Sefer HaChinuch. El Sefer HaChinuch va con la Shita del Rambam. Sefer HaChinuch escribió su libro para un chico, su propio hijo. ¿Saben la historia de Sefer HaChinuch? Él tenía un hijo que no quería estudiar, era rebelde, no le interesaba el estudio, le parecía aburrido. Entonces, ¿qué hizo el papá? Se sentó y hizo un libro entero para darle las ganas a su hijo que tenga ganas de estudiar. Entonces hizo el libro 613 mitzvot. Y en cada mitzvah, ¿cuál es la raíz de la mitzvah? ¿Cuál es el motivo de la mitzvah? El único que hizo un libro así era Sefer HaChinuch, que trae cada mitzvah y explica también el motivo. Todo lo hizo para su hijo, para incentivarlo en el estudio. No sabemos quién es el padre, no sabemos quién es el hijo. Sabemos que era un hombre que vivía en Barcelona y era leví. Es lo único que sabemos, pero no sabemos quién es. Pero la historia es una historia real y muy interesante. El Sefer HaChinuch, cuando él habla sobre la mitzvah de Bet HaMikdash, trae todo un arihut, mitzvah tzadik hei, trae todo un arihut larga, explica, hermoso. ¿Cuál es su punto? Su punto es el punto muy fundamental en su libro. El que estudió una vez Sefer HaChinuch lo conoce, la shita del Sefer HaChinuch. Él dice, Acharei apeulot nimshachot alevavot. Es una shita general que él tiene, que con eso explica muchos de los mitzvot. Que Akadosh Baruch Hu, conociendo el ser humano, que el ser humano cuando hace peulot, hace cosas, su corazón se atrae a través de sus acciones. Entonces muchos de los mitzvot, Akadosh Baruch Hu quiso que la persona haga peulot, acciones, para despertar el corazón. Es como decir en Shalom Bayit, ¿sí? La pareja, cómo se enciende el amor, cómo se enciende el fuego. La manera de hacer es hacer cosas, comprar flores, etcétera, hacer cosas, y las cosas mismas encienden, eso es la naturaleza humana. Lo mismo también es con el Yehudi HaKadosh Baruch Hu. Dice el Sefer HaChinuch, todo el objetivo que Hashem quiso que hagamos un Bet HaMikdash era porque Acharei peulot nimshachot alevavot, siendo que el corazón se atrae por las acciones. Cuando hay un lugar tan especial, y ese lugar, ves Kohanim, Levim, trabajo, servicio de Hashem, Korbanot, Toret, etc., eso cuando un Yehudí venía ahí, se le despertó el corazón, y ese despertar el corazón le hizo hacer una plegaria, una tefilá, con más kavaná, y ese fue el objetivo del Bet HaMikdash. Esto es la shita de Rambam, Moreh Nevuchim, del Kuzari, y el Chinuch sigue esa línea, esa shita. El Ramban y los libros de Kabbalah nos enseñan otra cosa. El Bet HaMikdash era un lugar donde uno veía la presencia de Hashem de una manera más profunda. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo explicamos? Todo eso todavía no es Hasidut, ¿sí? Estamos en las dos escuelas, después vamos a ver cómo se juntan.
¿Cuál es la diferencia? Muy interesante, el Tzemach Tzedek explica cuál es la diferencia entre la Shita del Rambam y la Shita del Ramban. Dice, la diferencia es Derech Ma'avir o Derech Itlapshut. Para entender la diferencia entre Rambam y Ramban, explica el Tzemach Tzedek que la diferencia es Derech Ma'avir y Derech Itlapshut. Y esto lo que vamos a explicar ahora va a ser una introducción para entender lo que Hasidut viene y junta los extremos. Agarra, como se dice, el hilo de los dos puntas. Ahora vamos a ver. Primero, ¿qué dice el Tzemach Tzedek? Dice el Tzemach Tzedek lo siguiente. Hay dos maneras que hay algo, cuando algo espiritual se tiene que investirse en algo material, puede pasar por dos formas. Uno se llama Ma'avir, pasajero, y otro es Itlapshut, se inviste. ¿Cuál es la diferencia? Ma'avir y Itlapshut, muy simple. La diferencia es como en la persona, el intelecto. El intelecto es espiritual. El intelecto son pensamientos espirituales, profundas. Ahora, el intelecto, cuando vos lo querés bajar al mundo material, hay dos formas. El cerebro y los dedos. El cerebro es el lugar físico en nuestro cuerpo que contiene el intelecto. Cuando una persona estudia y quiere entender, hay que usar el cerebro. Ese es el lugar donde se inviste, el sejel se inviste en el cerebro. Cuando yo quiero escribir un tema, necesito usar mis dedos. Escribir, pluma, dedos, y ahí escribo. ¿Cuál es la diferencia entre los dedos y entre el cerebro? Ambos son cuerpo, material, carne, pero hay una gran diferencia. El cerebro contiene la inteligencia. Lo contiene, lo absorbe. Una persona que tiene un cerebro más refinado puede captar cosas más profundas. Una persona que su intelecto, su cerebro es más burdo, capta cosas más simples. A la medida que uno trabaja su cerebro, refina su cerebro, afila su cerebro, cada vez se hace más refinado, puede captar cosas más profundas. Los dedos no tienen todas esas reglas. Si vos sabés escribir el Aleph Bet, podés escribir lo que quieras. Querés escribir las cosas más profundas, las cosas más simples. Puedo transmitir con mis dedos temas que yo mismo no lo entiendo, pero no hay problema escribirlo, podés escribir. Yo me acuerdo los Fabrengens del Rebbe, había frente al Rebbe, había un Hasid que él tenía que escuchar al Rebbe y después repasar lo que el Rebbe decía, era Rebbe Yoel Khan, el famoso Joizer, y había otro que anotaba también los Fabrengens, escribía. Entonces ahí había un chiste que decía, uno entendió lo que el Rebbe dijo, el otro lo escribió pero no entendió lo que el Rebbe dijo. Era bueno. ¿Cuál es el punto? Justamente cuando vos escribís, vos solamente tenés que poner las palabras, no sabés lo que dice. Cuando vos escuchás tenés que entender. Entonces, justamente esto es la diferencia. El lugar del Bet HaMikdash, según el Rambam, era pasajero, como los dedos. Los dedos no se hacen más inteligentes con mucho estudiar, mucho escribir. Uno va a escribir, los dedos no se hacen más inteligentes. Los dedos son los mismos dedos. Quizás vas a poder escribir más rápido, pero los dedos no entienden, solamente pueden transmitirlo en el escrito. En cambio, el cerebro entiende, lo interioriza, lo capta, y por eso el cerebro se va refinando a la medida que va estudiando más. Basado a eso, entonces, explica el Tzemach Tzedek, esto es la diferencia que hay entre el Rambam y el Ramban. Según el Rambam, el lugar de Bet HaMikdash era como los dedos, que es pasajero nada más.
Según el Ramban, que la divinidad estaba dentro del lugar, el Bet HaMikdash era el cerebro. El Bet HaMikdash era el lugar donde la divinidad se investía y el lugar era un lugar totalmente refinado. Hasta acá, hermoso. 2 perushim, 2 cosas, etc. ¿Qué hace Hasidut? Como dijimos, Hasidut vino a juntar, a unificar, a unir todas las diferentes partes. Viene Torat a Hasidut y dice lo siguiente. Un minuto. Vamos a analizar acá algo. ¿Qué nivel es más elevado? ¿Qué es más grande? ¿Lo que dice el Rambam o lo que dice el Ramban? ¿Qué tiene una ventaja mayor? Si miramos bien, hay algo muy interesante. Por un lado, nosotros sentimos más identificados con bueno, escuché Ramban, así que voy a decir lo que yo pienso entonces. Por un lado, suena mejor lo que dice el Nachmanides, el Ramban. Cerebro, el Bet HaMikdash era un lugar sagrado. ¿Qué me estás contando? Nos suena más lindo. La Kedushá penetra en el lugar es otro lugar. Es lo máximo que hay. Pero hay una ventaja en el Rambam también. ¿Por qué? Si nosotros decimos que Hashem se inviste en el lugar, como dijimos antes en la diferencia entre el cerebro y los dedos. El cerebro es hermoso, entiendo, pero no puedo transmitir mensajes que no lo entiendo. Cosas muy elevadas quedan arriba, quedan por encima, quedan abstracto, no lo tengo, porque el cerebro tiene ese límite, necesita entender. Los dedos pueden escribir cosas muy elevadas. Si tomamos ese ejemplo sobre el Bet HaMikdash, ¿qué vamos a decir? Es verdad, según el Ramban, el Nachmanides, la divinidad estaba dentro del lugar y el lugar recibía la Kedushá. ¿Pero qué nivel de Kedushá? Un nivel más metzumtzam, un nivel más baja que el lugar puede contener. La verdadera grandeza de Hashem no puede investirse en el lugar, quedó por encima. En cambio, según el Rambam, como según el Rambam no hubo un tzimtzum, era pasajero, como los dedos. La presencia de Hashem tiene que pasar por ese lugar, pero no se tiene que investir en el lugar. Entonces, según el Rambam, el nivel era un nivel mucho más alto. Justamente, como no tiene que investirse, es solo pasajero, puede haber un nivel mucho más alto y pasa por ese lugar. Entonces, hay una ventaja en el Rambam, hay una ventaja en el Ramban. Si hablamos de qué madreigue, qué nivel de Hashem, el Rambam habla de un nivel mucho más alto. No hay límites, porque no tiene que investirse. Si hablamos en el Ramban, la ventaja es que el mundo lo percibe, bepnimius, no quiere, pero es un nivel metzumtzam, es un nivel más contraído, más limitada. Viene Hasidut y Hasidut dice, los dos tienen razón, vos tenés razón. Viene Hasidut y dice, si hablamos del verdadero Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu es Ein Sof. Ein Sof no significa sin límites. Ein Sof significa todo. En su totalidad no tiene ningún tipo de descripción. Puede entonces unificar las dos cosas. Akadosh Baruch Hu no está limitada en estar por encima del mundo. Él con todo su infinito puede investirse dentro del mundo Gashmi y seguir siendo infinito a la vez. Rambam y Ramban a las dos juntos. Esto es lo que vino el Baal Shem Tov para revelar. Esto es lo que vino el Alter Rebbe con Hasidut Chabad de enseñarnos lo que Shlomo HaMelech decía
Su asombro verdadero era porque Shlomo HaMelech vio en el mismo momento el Rambam y el Ramban, la filosofía y la Kabbalah, la halajá y el secreto en el mismo lugar. Se juntaron los dos hilos. Una revelación del infinito, no algo limitado. Y ese infinito está dentro del mundo en forma internalizada, en forma interiorizada. Pepnimius, el Gashmius del mundo contiene el infinito de Hashem. ¿Cómo es posible? Y eso es lo que dice Shlomo. Hashamayim ushmei Hashamayim lo yechalkelucha. Es un nivel que está por encima del cielo de los cielos. Es el nivel del infinito. Yechalkelucha, kelim. Que Abayit Hazeh es un kli. Entonces justamente agarrando las dos extremas, teniendo la presencia infinita de Hashem y a la vez está en forma pnimi, se inviste dentro de la creación. Eso es algo increíble. Esto es el jibur de las dos cosas, y ahí es donde Hasidut entra toda la profundidad de explicar el tema de Achdut Hashem según el Giluy HaBaal Shem Tov, que basado a eso podemos entender cómo puede nuestro mundo ser recipiente a recibir el infinito y a la vez seguir estando con todos sus detalles. El jibur de los dos extremos. Sobre eso están todos los mamarim. Todo esto no es el hidush del Rebbe todavía. Y ahora terminar por lo menos dos palabras. El hidush enorme que el Rebbe tiene, que a pesar que nosotros decimos que son dos escuelas y son dos shitot, si estudiamos bien el Rambam, sabemos que el Rambam en nuestra generación ya se hizo un Josid, lo digo de broma, ¿sí? Pero el punto es que el Rambam, con la óptica de Hasidut, podemos ver que el Rambam también coincide con eso. ¿Cómo lo vemos en el Rambam? Que el Rambam también coincide que había las dos cosas juntos, lo encontramos en la Shitá del Rambam también. Dice el Rebbe, algo increíble. El Rambam, en Perek Bet de Ilhot Bet Abejirá, dice el Rambam dos halajot sobre el Mizbeach. El Rambam dice, número 1, Perek Sheni Halaja Aleph. Dice el Rambam, Mizbeach mekomo mechuvan beyoter. El Mizbeach tiene un lugar exacto. No podés moverlo ni un centímetro, ni un milímetro más ni menos. Está muy exacto en un lugar muy puntual. Está prohibido mover el Mizbeach de su lugar. Por eso necesitaban profetas que digan exacto dónde es el lugar de Mizbeach. No podés hacerlo ni un milímetro, ni atrás ni adelante. Tiene un lugar exacto. Alajá. El Rambam sigue el Alajá Bet, y el Rambam dice, este lugar del Mizbeach ya antes era un lugar especial. En ese lugar, Adam Arishon, de ahí fue creado. Adam Arishon, su primer corbán que trajo, que fue el primer corbán en la historia, lo trajo en este lugar de Mizbeach. Abraham Avinu, la Keidat Yitzhak, lo hizo sobre este lugar. Noah, cuando salió del arca de la Teivá, también hizo ahí un Mizbeach. ¡Wow! Y la pregunta que todos hacen, el Rambam no es un libro de historia, tampoco de Medrash. ¿Qué es lo que Rambam quiere acá? ¿Cuáles son los dos halajot? Y la respuesta en breve son los dos temas que hablamos. Si decimos que el Bet HaMikdash es un lugar que Hashem lo eligió de arriba, cuando hablamos de Bet HaMikdash, como es Mitzad Ma'avir, de arriba, es muy exacto el lugar del Bet HaMikdash, porque Hashem dijo, esto es el lugar, ahí es donde quiero estar, en otro lugar no quiero estar. Eso depende en Hashem, viene de arriba, como viene del lugar del infinito, y el infinito, Él es el que decide, y Él decidió que Él quiere que esté ahí, y no en otro lugar. Pero eso que Rambam agrega en Alajá Bet, y dice que el lugar de Bet HaMikdash ya antes también, Abraham Avinu, Yitzhak, y Noah y Adam Arishon usar, quiere decir que este lugar tenía algo especial desde antes. Este lugar ya también tenía una santidad especial, que por eso Abraham, Yitzhak, Noah, Adam Arishon sabían que este lugar es un lugar diferente.
Entonces, viendo bien en el Rambam, podemos ver que el Rambam también sostiene que tenía las dos virtudes. Por un lado es Beta Bejirá, algo que viene de arriba, Hashem lo eligió, como dice el Rambam en su Shita, que es superior de Hashem, de lo más alto. Por otro lado, el lugar también era un lugar más refinado, por eso el Akedat Yitzhak y los Korbanot, afilo antes del Bet HaMikdash, estaban en ese lugar. Koponim, ¿cuál es el punto en la práctica? Es que tenemos que estudiar los halajot del Bet HaMikdash y saber que cuando venga Mashiach, lo que vamos a poder ver con nuestros ojos, la forma más revelada, es la presencia del infinito de Akadosh Baruj Hu, en forma que el mundo va a ser un recipiente para poder percibirlo, y Hasidut está para eso, para explicarnos ahora cómo se puede unir esos dos extremos. Y cuando uno estudia las enseñanzas de Hasidut, se prepara a poder realmente recibir esa revelación divina que vamos a verlo pronto en nuestros días, el Gilui de Akadosh Baruch acá abajo en este mundo. Vaya Hashem lemelech al kol haaretz, vayom hu yeh Hashem echad ushmo echad, amén, ken yeh ratzon.